Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre los valientes de David. Vamos a ver en esta ocasión quiénes eran los valientes de David. Cuando tomamos el tiempo de examinar detalladamente los versículos que estamos explorando, descubrimos algo mucho más profundo que una lista de nombres antiguos. Allí encontramos un testimonio vivo del poder de Dios obrando en hombres comunes que se convirtieron en extraordinarios. Digo esto porque los valientes de David no eran soldados cualquiera. Ellos fueron hombres escogidos, no por su fama, sino por su fidelidad. Ellos fueron escogidos no por su fuerza física, sino por su decisión inquebrantable de permanecer cuando otros huían. Este relato de los valientes de David nos habla hoy con una voz urgente. ¿Por qué? Porque el tiempo en que vivimos exige esa misma clase de valentía. Pero vale la pena recordar que no eran figuras míticas ni guerreros de cuentos. Muchos de ellos eran hombres perseguidos, marginados, endeudados, sin nombre ni prestigio. Sin embargo, bajo el liderazgo de David, el ungido de Dios, fueron transformados en una fuerza temible. Como se nos revela en 1 Samuel 22:2, ellos llegaron a él en la cueva de Adulán, sin reputación, pero salieron con una identidad nueva. Esto significa que su historia no es solo un recuerdo glorioso, sino que es un espejo que nos confronta. En otras palabras, es algo que nos muestra lo que Dios está buscando en su iglesia hoy. Hombres y mujeres decididos, dispuestos a luchar por una causa eterna. ¿A quién busca Dios? Dios está buscando hombres y mujeres comunes como tú y como yo. Uno de los errores más comunes al leer este pasaje es pensar que ellos eran superhéroes, pero la realidad es que no lo eran. Los valientes de David eran personas como tú y como yo, gente con heridas, con fracasos, con historia, pero hubo un momento en sus vidas donde decidieron no dejarse definir por su pasado, sino responder al llamado de Dios. En 1 Samuel 22, 1 y 2, vemos que cuando David se refugió en la cueva de Adulam, unos 400 hombres se unieron a él. ¿Quiénes eran? La palabra de Dios es bien clara y los describe así. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Se están dando cuenta? Estos hombres eran personas normales tal como tú y como yo. Tal como muchos de nosotros hoy en día, estos hombres estaban endeudados, amargados y afligidos. Sin embargo, en ese lugar de quebranto comenzó su transformación. Y lo que el sistema rechazó, Dios restauró. Lo que el mundo despreció, el Señor escogió. Y eso es lo que Él sigue haciendo hoy. Ese patrón no ha cambiado. Hoy los valientes de David siguen naciendo en medio del quebranto. Dios continúa reclutando en los lugares más inesperados. ¿Por qué? Porque Dios no busca títulos, busca obediencia. Él no busca perfección, sino que busca disponibilidad. Así que si quizás crees que no tienes nada que ofrecer, recuerda que esos hombres tampoco lo tenían. Eso es bastante y hasta que se pusieron en las manos de Dios es que demostraron el valor que tenían, que Dios les dio. Ahora bien, en los versículos 8 al 12 se mencionan a 3 guerreros destacados: Joseth-Basebet, Eleazar y Samá. Y cada uno de ellos representa lo que significa mantenerse firme cuando todos los demás retroceden. Por ejemplo, Joseph venció a 800 enemigos en un solo combate.
Eleazar peleó tanto tiempo que su mano se le quedó pegada a la espada. Y Samá defendió un campo de lentejas cuando el resto había huido. Y esa es la marca de los valientes de David. No abandonan el terreno que Dios les ha confiado. En un tiempo donde muchos claudican en su fe, donde la verdad se relativiza y el compromiso se enfría, la iglesia de hoy necesita urgentemente esta clase de determinación. Necesitamos cristianos que digan, aunque nadie más pelee, yo sí lo haré. Aunque me quede solo, yo permaneceré. Pero esto no es algo que se logra con fuerza humana. La valentía espiritual nace de la fidelidad a Dios. Y ese es el espíritu que Dios está buscando para su iglesia de hoy. Ese es el ADN de los verdaderos cristianos. Y así lo vivió el apóstol Pablo cuando escribió en 2 de Timoteo 4, 16 y 17, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hermanos, es en esa fidelidad divina donde se forja la valentía del creyente fiel. Otro aspecto central en la vida de estos hombres fue su motivación. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque ellos no peleaban por reconocimiento ni por recompensa. Ellos peleaban por David, su rey. Para que entiendan bien lo que les estoy tratando de decir, debemos detenernos por un breve momento y prestar atención a lo que encontramos en los versículos 15 al 17. Aquí vemos que se nos dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Por qué deseo que notemos estos versículos? Deseo que notemos estos versículos, en otras palabras, la acción de estos hombres, porque aquí vemos cómo 3 de ellos arriesgaron su vida solo para traerle agua del pozo de Belén. Y no porque David se los pidiera, sino porque escucharon su suspiro. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es un gesto revelo de la profundidad de su lealtad. Ellos vivían atentos a la voz de su líder, no para beneficio propio, sino por amor. Y este tipo de lealtad es algo que confronta a los cristianos en la iglesia de hoy. Así que ahora pregunto, ¿vivimos nosotros con ese mismo sentido de entrega hacia Cristo, nuestro Rey? ¿Estamos dispuestos a movernos por una palabra, por un deseo, por un suspiro de su corazón? Los valientes de David no servían por obligación. Ellos eran guerreros por convicción. Y esa convicción es lo que hace falta en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no necesita religiosos formales, sino cristianos apasionados que vivan para complacer a Cristo. La iglesia de hoy urgentemente necesita fieles cristianos que amen más su presencia que sus propias comodidades. Fieles cristianos que estén listos para actuar aún en medio del peligro, si saben qué es lo que el Rey desea. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos las características de los valientes de David. Mil bendiciones.